Bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Voz de una Historia, un espacio donde hablamos de curiosidades, donde el pasado se cuenta a través de relatos, personajes, lugares e imágenes. En cada episodio conoceremos una historia nueva, donde hablaremos de arte, visitaremos monumentos y conoceremos a personas que marcaron una época. Contaremos historias grandes y pequeñas, conocidas y olvidadas. Aprenderemos cómo vivieron otros y por qué hoy todavía nos importa. Sin postureo ni tecnicismos, solo el placer de escuchar una buena historia. Hoy te propongo viajar al siglo XVI para escuchar un relato que no suele aparecer en los grandes manuales de historia. Una historia que no solo habla de batallas, territorios o coronas, sino de algo mucho más frágil y quizá, por eso mismo, más sorprendente: el amor. Carlos V fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, detrás de la figura del gran emperador de la cristiandad moderna, existió también un hombre que amó, que confió y que tuvo miedo de perder. En los próximos minutos desvelaremos cómo, en medio de la grandeza de un imperio y las obligaciones del trono, floreció un sentimiento que marcaría para siempre la historia de España y de Europa. ¿Puede el amor florecer en medio de los engranajes del poder? La Voz de una Historia presenta Carlos V e Isabel de Portugal, una historia de amor en tiempos de imperio, episodio 2. En el año 1526, Carlos V e Isabel de Portugal contrajeron matrimonio. Hoy, 5 siglos después, se cumplen 500 años de la unión que nació como un acuerdo de Estado y terminó convirtiéndose en algo totalmente inesperado. Como la mayoría de los matrimonios reales de su tiempo, no fue fruto del amor, sino de la política. Beneficios territoriales, intereses económicos y equilibrios diplomáticos marcaron la decisión. Los futuros esposos ni siquiera se conocían físicamente. Todo parecía indicar que sería una alianza más, correcta y distante. Pero el destino tenía preparada una sorpresa. En enero de 1526, Isabel abandonó Portugal, su hogar, para dirigirse a Castilla. Meses antes, en Portugal, ya se habían firmado unas capitulaciones matrimoniales con una dote colosal digna de la futura emperatriz: la dispensa del Papa de Roma, como garantía de la validez del futuro matrimonio, y la expectativa de los poderes europeos ante la unión, una vez más, de los reinos peninsulares. La entrega de la princesa fue en la frontera de Elvas, donde recibió el homenaje solemne de portugueses y castellanos antes de continuar el viaje juntos por la antigua Ruta de la Plata hasta la ciudad de Sevilla, lugar elegido para la celebración de su matrimonio con Carlos. El trayecto hacia Sevilla estuvo lleno de festejos, juegos ecuestres y celebraciones improvisadas. La alegría acompañó a la comitiva hasta su destino, la boda real. Aún así, Isabel no sabía todavía cómo era su futuro esposo. Por razones de Estado, debía esperar. Carlos, por su parte, cumplía con sus obligaciones imperiales mientras aguardaba el encuentro. Nada hacía pensar que aquel matrimonio fuera distinto a los demás. Pero ocurrió algo inesperado. El 3 de marzo de 1526, Isabel entró en Sevilla como se entra en la historia, montada a caballo, ricamente vestida y cruzando la puerta de la Macarena bajo la mirada expectante de toda la ciudad. Una semana más tarde llegó Carlos, recibido con igual solemnidad por autoridades, clero, gremios y mercaderes. Juró los privilegios de la ciudad y recibió sus llaves, sellando simbólicamente el vínculo entre Sevilla y el imperio. La ciudad se transformó entonces en un gran escenario. 7 arcos triunfales adornaban el recorrido, exaltando las virtudes del buen gobernante, como la prudencia, la fortaleza, la clemencia, la paz y la justicia. Más adelante,
Las virtudes teologales anunciaban el plus ultra del nuevo César. El último arco, el de la gloria, coronaba simbólicamente a Carlos y a Isabel mientras la fama proclamaba sus nombres al mundo. Y fue allí, en Sevilla, donde los testigos empezaron a darse cuenta de que algo no encajaba con lo previsto. Un cronista de la corte escribió: «Entre los novios hay mucho contentamiento. Aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen que nunca hacen otra cosa». Y añadió: «De todas las mercedes que Dios le ha hecho, esta fue la mayor». Y es que la atracción fue inmediata, tan evidente que no esperaron siquiera completar todo el ceremonial previsto. La boda se celebró finalmente el 11 de marzo de 1526 en el Real Alcázar de Sevilla, de manera rápida, sencilla e íntima. Aquella primera noche tampoco fue como marcaba la costumbre. Cuando Carlos entró en el aposento de Isabel, ella se arrodilló para besarle la mano. Pero el emperador la levantó, la abrazó, la besó y tomándola de la mano entraron juntos a la cámara. A medianoche se celebró allí mismo una misa y al finalizar el matrimonio se consumó. Las grandes fiestas se retrasaron hasta después de Pascua, pero hubieron justas, torneos y desfiles de trajes e incluso el propio emperador participó como caballero. Finalmente, el 14 de mayo de 1526, Carlos e Isabel abandonaron Sevilla camino de Granada. Así comenzó uno de los matrimonios más singulares del imperio, nacido de la política, sellado por el deber y transformado, contra todo pronóstico, por una auténtica historia de amor. El 4 de junio, la comitiva imperial cruzó por fin las puertas de Granada. Carlos e Isabel pensaban quedarse largo tiempo, pero la historia, como tantas veces, tenía otros planes. Aún así, entre junio y diciembre de 1526, vivieron allí algo poco frecuente en las vidas de nuestros protagonistas: un descanso. La Alhambra se convirtió en su refugio, no en un palacio de gobierno, sino en un espacio para el descubrimiento mutuo. Fueron meses de conversaciones lentas, de miradas compartidas, de palabras dichas sin testigos. Hablaban de poesía y de libros, de personajes lejanos y rumores de corte, o simplemente de la gran belleza que habitaba entre los muros de la Alhambra. Al caer la noche, los jardines se llenaban de música, sonaban melodías borgoñonas, madrigales italianos, ecos de una Europa culta que encontraba en Granada un punto de encuentro. Entre fuentes y sombras, el amor de los emperadores se renovaba, lejos del ruido de las armas y de la urgencia del poder. Granada fue también una escuela de cortesía. Allí se celebraron recepciones solemnes para embajadores de las principales cortes europeas, enviados no solo por su rango, sino por su saber. La cultura era una pasión compartida por Carlos e Isabel, y por eso, durante aquellos meses, la ciudad reunió a algunos de los humanistas más brillantes de su tiempo. Por un instante, el imperio se detuvo, y en ese silencio, entre mármol, agua y palabra, Carlos e Isabel eran simplemente dos recién casados aprendiendo a estar juntos. Y es en este momento donde aparece un detalle muy significativo dentro del matrimonio de los jóvenes novios. Carlos regaló a Isabel unas flores traídas de Oriente. Se trataba de unos claveles, una flor conocida por su fragancia dulce y pétalos dentados que no era conocida en Europa por aquel momento, pero que Carlos conocía muy bien, ya que su abuelo paterno, Maximiliano I, le regaló a su esposa, María de Borgoña, la misma flor con motivo de su casamiento. A Isabel le gustaron tanto
que Carlos mandó plantar cientos de claveles en los jardines de la Alhambra. Y ese gesto, sencillo en apariencia, se convirtió en un símbolo de su relación y sirvió para afianzar su confianza y amor. De hecho, se decía, la emperatriz duerme cada noche con su marido en brazos y están muy enamorados y contentos. Granada fue para ellos, sin duda alguna, un lugar de intimidad y de felicidad. Y es que el amor entre Carlos e Isabel no pasó desapercibido. En la corte se empezó a hablar pronto de embarazo, no como rumor, sino como una expectativa lógica, pues un consejero de la corte escribió: «Creo que pronto se sabrá la buena nueva de la emperatriz». Todo indicaba que aquel matrimonio político se había convertido en una unión real. Pero la tranquilidad duró poco, pues llega la noticia de que el rey de Francia, Francisco I, ha violado el Acuerdo de Madrid y ha formado la conocida Liga de Cognac, una alianza entre el papado, Venecia y Francia para derrocar el poder del emperador. Carlos debía, por lo tanto, cumplir con su deber político de gobernar, y para ello tenía que alejarse de Isabel. Carlos confiaba plenamente en ella y dictaminó que en el momento en el que se encontrase fuera del reino, su esposa y confidente gobernaría como regente. Un cargo digno, elevado a la propia inteligencia y resolución de la emperatriz. El día a día, marcado por las responsabilidades de gobierno y la distancia obligada por los viajes, puso a prueba la fortaleza de su vínculo. En sus cartas enviadas a la emperatriz aparece un Carlos cansado, preocupado y solo. Le escribe que duerme mal cuando ella está enferma, que la echa de menos y que ningún lugar le resulta agradable sin ella. Isabel tuvo a lo largo de sus 13 años de matrimonio con Carlos varios embarazos, algunos muy complicados, pero que les permitió tener al heredero de la corona, el futuro rey Felipe II, el cual se dice que fue concebido en Granada durante aquella mágica luna de miel. Carlos siempre mostró preocupación por la frágil salud de su esposa. Ella padecía fiebres crónicas, acompañadas de anemia y palidez, lo que la debilitó durante años. En sus cartas, llega a decir que prefería perderlo todo antes que perderla a ella, una afirmación que demuestra la pasión del emperador por su esposa. Y es que sus miedos y sospechas pronto se vieron cumplidas, pues el fatídico día llegó tras un aborto añadido a la salud debilitada de la emperatriz. Isabel murió en el año 1539 a los 36 años. Carlos no estuvo con ella en ese momento y al recibir la noticia quedó devastado. Lo sumió en un abismo de desesperación que cambió el rumbo de su vida para siempre. Incapaz de soportar la visión del cuerpo inerte de la mujer a la que amaba con tanta devoción, el emperador se recluyó en el monasterio de Santa María de Sisla en Toledo, dejando los preparativos del funeral en manos de su joven hijo y negándose a asistir al entierro. Sin embargo, Carlos hizo rodear la tumba de Isabel con claveles, las mismas flores que habían marcado su luna de miel en Granada y que ahora eran símbolo de su amor eterno. Desde aquel día, el hombre más poderoso de la cristiandad se convirtió en una figura sombría, vistiendo rigurosamente de negro hasta el final de sus días y refugiándose en la mirada de los retratos que encargó a Tiziano para mantener viva la memoria de la emperatriz. Y tal fue el vacío que dejó Isabel, que Carlos jamás volvió a contraer matrimonio. Años después, Carlos, cansado y enfermo de gota, finalmente abdica en favor de su hijo Felipe y se retira al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde lleva consigo el retrato de Isabel. Cuando muere, el 21 de septiembre de 1558, sostiene en su mano el mismo crucifijo que acompañó a la emperatriz en sus últimos instantes de vida. De esta manera, ese objeto compartido
se convierte en el vínculo final entre ambos. Carlos V gobernó uno de los imperios más vastos que ha conocido la historia. Sin embargo, su relación con Isabel de Portugal nos recuerda algo esencial: que incluso en la cima del poder absoluto hay espacio para el amor, la intimidad y la memoria. No se trata solo de una leyenda romántica. Su historia está sostenida por documentos, crónicas y testigos que confirman el vínculo real, profundo y vivido intensamente. Por eso, 500 años después, sigue mereciendo ser contada. Y mientras nos despedimos de esta historia de amor, levantamos la mirada hacia otro tiempo y otro lugar, porque el arte, como el amor, también es una forma de memoria. En el próximo episodio viajaremos mucho más atrás, hasta la Grecia antigua, para descubrir cómo una civilización convirtió la belleza, la proporción y la armonía en una forma de pensar el mundo. Allí nos espera el Partenón, un monumento que, como la historia de Carlos V e Isabel de Portugal, ha sobrevivido al paso del tiempo, a la pérdida y a la transformación. Pero eso será otra historia. Esto ha sido La Voz de una Historia con Rebeca Martínez. Gracias por escuchar.